Hola, estudiante de español. ¿Qué tal? Yo soy Aquila Dominica, profesora de español, y tú estás escuchando el podcast ¿Qué me cuentas hoy? Este es el primer episodio del 2026 y antes de contarte una nueva historia, quiero desearte un feliz año nuevo. Y espero que este año las historias en español te ayuden a progresar más y más rápido. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero pedirte una cosa. Si estás escuchando este podcast en Spotify, evalúalo con estrellas, por favor. Y si estás escuchando en YouTube, deja un like, escribe un comentario y además ya puedes ayudar a este podcast económicamente. Es decir, puedes donar unos euros para que yo pueda crear más episodios. Lo puedes hacer en buymeacoffee.com/ADCM Language School. El enlace, el link está en la descripción de este episodio. Y muchísimas gracias a un alumno mío que ya ha donado unos euros para este podcast. Muchas gracias. En este podcast normalmente cuento historias sobre España, leyendas, historias que escribo yo y también charlo con invitados. Pero en este episodio número 74 quiero contarte una historia personal. Quiero hablar de cómo yo aprendí español, cómo fue mi viaje de aprendizaje. Bueno, ¿cómo yo aprendí español? Primero de todo, quiero comentarte por qué. Un día, hace muchos años, yo decidí aprender español. Pienso que muchas personas en Europa deciden aprender español porque viajan a España, porque quieren vivir o ya viven en España. Sin embargo, yo no aprendí español por España. Mi historia es un poco diferente. Cuando tenía 10 años, viajé a Cuba. Cuba fue el primer país hispanohablante que visité. Me gustó Cuba mucho, muchísimo. Me gustó el país, me gustó la gente y especialmente me gustó la música cubana. Creo que muchos niños suelen escuchar música pop, pero yo escuchaba música cubana cuando era pequeña. Por cierto, en el episodio número 61 hablo de mi viaje a Cuba y por qué viajé allí. Te recomiendo mucho escuchar ese episodio. Además, en Cuba fue la primera vez que escuché el español en la vida real y no en la televisión. Y me gustó el idioma. Durante el viaje no pude hablar con mucha gente porque yo no sabía español, solo hablaba inglés y muchos cubanos hablaban solo español. Y por eso estaba triste. Bueno, unos años más tarde tuve la oportunidad de estudiar español en el colegio. Mi colegio empezó a ofrecer clases de español como la tercera lengua extranjera. En el colegio yo estudié lituano, que es mi lengua materna, también inglés como la primera lengua extranjera y ruso como la segunda lengua extranjera. Y cuando tenía 14 años empecé a estudiar español como la tercera lengua extranjera. Yo tenía mucha motivación para aprender español y mi primer profesor era de México.
y yo pensaba que iba a aprender mucho español. Yo estaba muy entusiasmada, pero las clases de español me decepcionaron. Es decir, yo no estaba contenta con las clases porque mi profesor el 90% del tiempo hablaba lituano. El profesor era mexicano, pero hablaba lituano muy bien. Y no sé, pienso que él quería practicar lituano con nosotros, los alumnos. Y después de un año y medio, mi madre y yo fuimos de viaje a Madrid. Yo no podía entender prácticamente nada. La gente hablaba muy rápido. Además, fue muy complicado hablar. En el colegio yo estudiaba muchas reglas gramaticales, hacía muchos ejercicios de gramática y vocabulario, pero no hablaba español. Por eso, cuando fui a Madrid, yo estaba asustada y solo podía decir café, gracias, adiós. Yo no podía decir frases enteras como, por ejemplo, hola, un café, por favor, gracias. Y mi madre estaba en shock y me dijo, ¿qué haces tú en las clases de español? Bueno, yo estudiaba, hacía ejercicios, pero no había resultado porque en las clases no escuchaba el español. Mi profesor hablaba lituano casi todo el tiempo. Después de unos meses empecé las clases con otro profesor. Él era de Madrid, pero en las clases hablaba mucho inglés. Él explicaba la gramática española en inglés. Y yo no progresé mucho con este segundo profesor. No me gustaron sus clases y no podía escuchar el español. Unos meses más tarde, por fin, encontré a un profesor muy bueno. Es el profesor Juan de Oviedo, Asturias, y Juan hablaba solo español en las clases. Él hablaba despacio, lento y usaba palabras simples. Juan contaba muchas historias interesantes y por fin yo podía escuchar el español real. Tuve clases con Juan unos 5 o 6 meses y durante ese tiempo mejoré mi español mucho, progresé mucho. Y después empezó otra etapa de mi aprendizaje. Yo fui de Erasmus a Sevilla, España. Pasé 5 meses allí, estudié en la universidad, tuve clases en inglés y en español. También tuve cursos de español y lo más importante, viví en una familia española. Sí, sí. No viví con otros estudiantes, sino que viví en una familia. Como ya sabes, el español andaluz es difícil de entender, ¿no? Los andaluces tienen un acento muy particular, muy a menudo no pronuncian, no dicen la palabra entera, toda la palabra, ¿no? Pues al principio fue complicado entender a las personas, fue complicado entender por el acento. Con el tiempo yo empecé a entender el acento sevillano de Sevilla, hablaba español con la familia, pero los chicos en la universidad no querían hablar español conmigo. Ellos querían practicar inglés conmigo. Ellos decían, Aguile, tú hablas inglés muy bien. Nosotros queremos practicar inglés. Y yo estaba triste porque yo quería practicar español, pero ellos no querían hablar español conmigo.
Bueno, yo progresé mucho durante mi Erasmus en Sevilla, pero creo que podía haber progresado más. Es decir, no siempre yo podía hablar español porque había personas que no querían hablar español conmigo, pero en general estaba contenta con el progreso. Después volví a Lituania y desafortunadamente tuve que hacer una pausa con las clases de español. Esto no estaba bien porque aprender un idioma es un proceso. Tenemos que estar en contacto con el idioma siempre. Pero bueno, después de unos meses volví a las clases y seguí aprendiendo con la profesora Clara, que ahora es mi amiga. Y más tarde empecé a trabajar en una escuela de español, empecé a dar clases de español, también hice un máster en España y luego ya sabes. Y como tuve que aprender español desde cero, quiero darte un consejo, una recomendación como ex estudiante de español. Necesitas estar en contacto con el español cada día o casi todos los días. Te recomiendo escuchar historias comprensibles, es decir, historias de tu nivel. Porque si escuchas la radio o ves algo en Netflix y no entiendes nada o entiendes muy poco, esto no es una historia de tu nivel. Tú puedes aprender español de manera natural, como aprendiste tu lengua materna en la infancia, pero tienes que escuchar historias. Leer o escuchar sobre la gramática, hacer muchos ejercicios o aprender palabras de memoria no va a ayudarte a entender a las personas y a hablar bien. Y bueno, así es mi historia. Aprender español es posible, te lo digo por experiencia. ¿Y cómo es tu historia? Escribe en los comentarios o mándame un correo electrónico a info@adcmschool.com. Me gustaría leer tu historia. Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme y no te olvides de dejar un like en YouTube o evaluar el podcast con estrellas en Spotify. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.